En la Guerra Civil Española no solo se enfrentaron españoles de ideologías opuestas. A los campos de batalla peninsulares vinieron voluntarios de todas partes de Europa, del mundo, para combatir en la última guerra romántica de la historia. Una guerra en la que se enfrentaban dos concepciones antagónicas: la izquierda revolucionaria encarnada por Largo, Caballero y Negrín, frente a la Europa conservadora, tradicional y católica, representada por Franco. Junto a los primeros estaban Stalin y todo el poder de la Tercera Internacional Comunista. Con los nacionales, las potencias fascistas de Italia, Alemania y el autoritario Estado Novo portugués. En España se luchaba y se moría, mientras que el resto del mundo miraba con expectación la gran partida por el dominio mundial que sobre el territorio español se estaba desarrollando. ¡A la Infantería Nacional! ¡Viva España libre! Intervención extranjera en la Guerra de España. La Guerra Civil Española fue un adelanto de la Segunda Guerra Mundial. Junto a los voluntarios y soldados profesionales reclutados por Hitler, Stalin, Salazar y Mussolini, vinieron un grupo de aventureros, soldados sin fortuna y sin trabajo, intelectuales y muchos militantes políticos que vieron en la Guerra de España la oportunidad de luchar y morir por una causa que les parecía justa. Para ayudar al Frente Popular, llegó armamento francés, ruso y mexicano, junto con asesores soviéticos y algunos pilotos galos y voluntarios de diversas nacionalidades. Las armas fueron pagadas con las reservas de oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú. En octubre de 1936 llegaron los primeros brigadistas internacionales. Eran voluntarios comunistas y socialistas, más algunos aventureros reclutados y pagados por Stalin. Venían a España para combatir el fascismo y apoyar al Partido Comunista Español en las peleas internas por el poder que asolaban al Frente Popular. Simultáneamente, en apoyo de los nacionales, llegaban armas y equipos a través de Portugal y por los puertos en manos rebeldes, suministradas por la Italia fascista y la Alemania nazi. Junto a estas armas muy pronto llegarían también soldados italianos y alemanes, reclutados por los respectivos gobiernos, así como algunos voluntarios portugueses, los viriatos. A estos contingentes de tropas profesionales se sumaron un número importante de voluntarios anticomunistas llegados de todas partes del mundo y que pasaron a engrosar los ejércitos de Franco. Dinero para ganar la guerra. Las pocas armas existentes en los arsenales españoles se consumieron en los primeros días de la guerra. Ambos bandos se tuvieron que lanzar desde un principio al mercado internacional a comprar armas, combustibles, alimentos y todo lo que necesitaban para una larga guerra. Desde el verano de 1936 empezó a llegar armamento alemán a los rebeldes, gracias a las gestiones hechas por el propio Franco ante Hitler el 25 de julio de 1936. Los nacionales, al comienzo de la guerra, carecían casi por completo de recursos económicos para pagar el armamento que necesitaban tras su fracasado golpe militar. Hay una frase muy famosa que se atribuye a Hitler durante esa conferencia que se desarrolló en Bayreuth, en la cual uno de los representantes que iban allí, que era el Bernard, le comenta a Hitler que en ese momento los nacionales solo disponen del dinero que hay depositado en el Banco de España de Tetuán, que no recuerdo la cantidad que había en pesetas. Y entonces Hitler le dijo a Bernard, se dice, que guarde ese dinero, que al ejército hay que pagarlo, porque un ejército mal pagado no funciona, entonces que ese dinero lógicamente lo guarde. Entonces hay un crédito inicial, y es que Hitler se fía simplemente de unos sublevados que han tomado las armas el 18 de julio, o sea, no hay un pago inicial en absoluto. Los rebeldes tuvieron que buscar en el exterior los recursos financieros de los que carecían. La España nacional logró créditos internacionales de Hitler y sobre todo de Mussolini, que les vendieron toda clase de equipamiento con la única garantía de una victoria incierta.
Los ministros y asesores económicos de la España nacional lograron que numerosas empresas norteamericanas, británicas y de otras partes del mundo confiaran en su victoria gracias a los avales de grupos católicos de sus respectivos países y por las garantías ofrecidas al mundo financiero por los banqueros y empresarios españoles liderados por Juan March y con el aval político de Alfonso XIII. En septiembre de 1936, los sublevados crearon su propio Banco de España con sede en Burgos, del que nombraron consejeros a los mejores economistas y financieros de la zona nacional. Su gestión fue muy exitosa a lo largo de toda la guerra, por lo que su victoria en la guerra económica, a pesar de partir de posiciones nefastas, se puede considerar absoluta. Mientras tanto, el gobierno del Frente Popular, al conservar en su poder Madrid y las ciudades más importantes de España, controló desde un principio las reservas de oro, plata y divisas existentes en España, lo que no impidió que su gestión económica de la guerra fuese en líneas generales desastrosa. Con el oro del Banco de España, los gobiernos socialistas de Giral, Largo Caballero y Negrín financiaron su guerra. Compraron armas, inicialmente en Francia, y sobre todo a la Unión Soviética, pagándolas al contado con las reservas en oro de España hasta su casi total desaparición. Ángel Viñas ha escrito que salieron del Banco de España 10.000 cajas de oro, de las que 7.800 fueron a la URSS, otras 1.280 se entregaron a Francia. Así, de los 2.202 millones de pesetas oro disponibles en 1936, 1.586 millones fueron a Rusia y 616 millones a Francia. Este oro financió las compras de armas en el extranjero de la República durante los 3 años que duró la guerra. Armas para la guerra. El 21 de julio de 1936, el jefe del gobierno francés, Léon Blum, empezó a enviar armas a España para apoyar al gobierno Frente Populista de Giral. El día 25 de julio salió el primer carguero con armas francesas. El 28 llegaba el primer bombardero francés Potez a España, seguido unos días después de 13 cazas de Boatín D-371 y de otros 6 bombarderos Potez PO-54. A esto siguieron 10 nuevos aviones de modelos diversos. A comienzos de septiembre ya eran 40 los aviones comprados en Francia a un coste aproximado de 3 millones de libras esterlinas oro. Comenzaba así la ayuda francesa a la República Española, que se prolongaría a lo largo de toda la guerra. Francia, con un gobierno de izquierdas, se situó desde un principio abiertamente a favor de la República. La prensa, los sindicatos, partidos y organizaciones de izquierdas se volcaron a favor del Frente Popular Español. La izquierda francesa se lanzó a recaudar fondos para comprar medicamentos y alimentos, al tiempo que creaba un comité franco-español para movilizar la sociedad gala a favor del gobierno republicano. Entre el 1 y el 4 de agosto de 1936, el ministro de Estado de la República, Augusto Barcia, realizó gestiones para comprar aviones militares, bombas y todo tipo de armamento a la Alemania nazi, llegando a ir a Berlín el mismísimo ayudante del presidente Azaña para negociar las compras. Pero en estas fechas, Hitler ya se había decidido a dar su apoyo a Franco. El antifascismo del Frente Popular podía no ser incompatible con el nazismo. Inglaterra, por su parte, apostó por la neutralidad. Los conservadores manifestaron una actitud amistosamente neutral a favor de los sublevados, mientras los laboristas, en la oposición, reclamaban del gabinete Chamberlain su intervención a favor del Frente Popular Español. Londres terminó apostando por la no intervención. Los intentos de impedir la entrada de armamento en España, propiciados por Inglaterra a través de la creación de un comité de no intervención, nunca llegaron a funcionar, para ser finalmente abandonados en 1937. Ni Francia ni Rusia, al igual que Alemania e Italia, quisieron que la iniciativa británica funcionase. El comité de no intervención nació para evitar choques importantes entre las grandes potencias y para nada más. Estados Unidos, bajo la presidencia de Roosevelt,
se decantó por el embargo de armas a los dos bandos, pero este embargo no afectó al petróleo, un producto fundamental para la marcha de la guerra. En octubre de 1936, la compañía Texaco apoyaba abiertamente a los sublevados vendiendo petróleo a cuenta a pagar cuando fuera posible, al 3% de interés, mientras que el México del general Lázaro Cárdenas, socialista y antifascista convencido, se ponía abiertamente a favor de la República. El 21 de julio de 1936, Luis Bolín viajó a Roma enviado por Franco para lograr el apoyo de Mussolini. El 24 de julio, el embajador italiano Pedracci exhortó a Mussolini a apoyar a los rebeldes, dado el carácter salvajemente antifascista del Frente Popular. El 27 de julio, el conde Chiano garantizaba la inmediata llegada de ayuda italiana a los sublevados. El 30 de julio despegaban 12 bombarderos Savoia Marchetti SM-81 con destino al Marruecos español. El 8 de agosto llegaba a Vigo el primer envío importante de armamento italiano para los nacionales, para llegar, a finales de agosto, un gran contingente de aviones y armamento a las Baleares para ayudar a la defensa del archipiélago. Italia había entrado, sin entrar en guerra, abiertamente a favor de los nacionales. Los nacionales pagaron a Italia por su ayuda la cantidad de 5.000 millones de liras, lo que equivalía al 3% del Producto Interior Bruto de Italia. Por su parte, la Alemania nazi envió el 28 de julio de 1936 el primer contingente de asesores militares para Franco que llegaron a Marruecos y Sevilla. El 31 de julio se producía el primer vuelo de un Junker de Lufthansa pilotado por el capitán civil Henge, transportando soldados marroquíes a la península. A este primer vuelo habrían de seguir el transporte de muchos soldados y material militar en el que iba a ser el primer puente aéreo de la historia. Los aviones vendidos por Hitler a los nacionales tuvieron una importancia fundamental en los primeros días de la guerra. Si el ejército de África, legionarios irregulares, no hubiese podido cruzar el estrecho desde África a la península, se puede asegurar que la sublevación militar habría fracasado en las primeras semanas de la guerra. La noticia conocida en Madrid, gracias al testimonio de un periodista francés de L'Intransigeant, provocó una protesta oficial ante Alemania, aunque no tuvo consecuencias. Poco después llegaron 10 Junkers Ju-52 más y 6 cazas Heinkel He-51, así como los primeros pilotos y asesores militares alemanes. Alemania envió 593 aviones, 111 carros de combate y 40 cañones de 88 milímetros a lo largo de toda la guerra. Martín Aceña ha escrito que la ayuda alemana a Franco ascendió a 700 millones de dólares, que fueron pagados con dinero en metálico y materias primas. Aviones, buques y cargueros alemanes comenzaron a transportar a España material de guerra alemán. Estos barcos realizaron 170 viajes a lo largo de toda la guerra con destino a los puertos bajo control de los nacionales. El primer carguero llegó el 6 de agosto de 1936 a Cádiz. Las primeras armas que llegaron a España de forma masiva fueron las soviéticas, seguidas un mes después por la ayuda alemana y la italiana a los sublevados. Señala Ramón Salas que la ayuda exterior recibida por ambos bandos fue muy semejante, aunque en todo siempre inferior la recibida por los nacionales. La Unión Soviética fue desde un principio la mayor suministradora de armas y equipos para la República. A finales de agosto de 1936 llegó el embajador soviético Rosenberg a Madrid
acompañado de un numerosísimo grupo de militares soviéticos enviados para asesorar al gobierno español e incluso, caso de los aviadores y tanquistas, para combatir junto a los milicianos frente populistas. Su entrada en combate sirvió para impedir la caída de Madrid en noviembre de 1936 en manos de los nacionales, al tiempo que inhabilitaba las protestas de Largo Caballero por la intervención de la Alemania nazi en España. El 4 de septiembre entraban los comunistas a formar parte por primera vez en la historia de un gobierno en Europa occidental. Las armas soviéticas terminarían por dar el poder a los socialistas prorrusos y a sus aliados comunistas. Entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 1936 llegaron a los puertos españoles cargueros soviéticos con 30.000 litros de combustible, los primeros de una larga lista que iban a arribar a las costas españolas en apoyo de la República. Poco después, en octubre de 1936, llegaba el primer gran envío de material soviético para el Frente Popular, compuesto por 40 carros de combate T-26 que establecieron su base en Archena, junto a 30 aviones de caza, entre ellos los famosos Chatos y Moscas, los mejores cazas de la guerra. A este material pronto le siguieron 100.000 fusiles, 5.000 ametralladoras y fusiles ametralladores, 200 millones de cartuchos y 600 cañones con 500.000 de proyectiles. En octubre de 1936, la ayuda soviética y francesa a la República era muy superior a la que recibían los nacionales de Alemania e Italia. Por cada 8 aviones que tenía el bando rebelde, la República tenía 9. Además, unas semanas después iba a llegar masivamente la ayuda soviética, instructores, pilotos, mecánicos y con ellos los mejores aviones de la Guerra Civil Española, el caza Mosca y el bombardero Katiuska. En la primavera de 1937 llegaron los carros blindados BT-5, que vinieron a confirmar que los mejores carros de combate de la Guerra Civil eran de fabricación soviética. La ayuda rusa fue de todo tipo. Algunos de estos equipos de diseño soviético empezaron a fabricarse en España, como ocurrió con los vehículos blindados UNL-35. Sus planos fueron entregados por los soviéticos y se empezaron a construir en unos antiguos astilleros valencianos que habían quedado sin uso. De los talleres de la Unión Naval de Levante salieron más de un centenar de autos blindados que, por azares de la guerra, fueron empleados por ambos bandos. Sin lugar a dudas, con la salvedad de los cañones alemanes 8,8, el material soviético fue el mejor de todo el utilizado en la Guerra de España, aunque su efecto en combate fue muy inferior al esperado. Yo estoy convencido que estaban al mismo nivel. Probablemente los rusos se sorprendieron del armamento alemán y los alemanes se sorprendieron del armamento ruso. Lo que ocurre es que los rusos mandaron lo mejor que tenían y los alemanes no mandaron lo mejor que tenían. Esa es la gran diferencia en cuanto al concepto del armamento. Los alemanes mandaron, quizá en aviación sí, mandaron armamento experimental de todo tipo, pero en cuanto a carros de combate, que fue un arma importante y nació pocos años antes en la Primera Guerra Mundial, aunque se desarrolló durante la Guerra Civil Española, los alemanes mandaron un armamento, unos carros verdaderamente ridículos, igual que los italianos. Entonces, yo creo que los dos contendientes se sorprendieron del armamento que mandó el contrario. La aportación soviética al esfuerzo de guerra del Frente Popular fue la más importante recibida por los dos bandos enfrentados. Stalin envió a la República 1.111 aviones, 482 carros y blindados y más de 500.000 de fusiles. Una ayuda que consumió la casi totalidad de las reservas de oro y divisas de España. La Legión Cóndor, ayuda alemana al bando nacional. La decisión tomada por Hitler de apoyar a los rebeldes a través del general Franco se materializó el 20 de septiembre de 1936 con el envío de armamento y de 267 asesores del ejército de tierra alemán pertenecientes a sus Panzerregiment. Los primeros llegaron a Sevilla el 7 de octubre de 1936. Para apoyar a las tropas de tierra nacionales, llegaron asesores alemanes con pequeños carros de combate, artillería y armamento. Su jefe más destacado fue el coronel von Thoma.
En total llegaron a España 122 Panzer I junto a 300 cañones contracarro PaK 35-36 de 37 milímetros, obuses de 105 milímetros, camiones Krupp, lanzallamas, material de comunicaciones, ametralladoras MG-13 y 34, motos, etc. El 7 de noviembre de 1936, el mismo día que comenzaba la batalla de Madrid y los asesinatos de Paracuellos del Jarama, llegó al puerto de Cádiz el primer convoy de material alemán. La entrada en combate de los aviones rusos Katyuskas decidió a Hitler a enviar una fuerza aérea de 100 aviones y artillería antiaérea servidos por miembros de la Luftwaffe bajo el nombre de Legión Cóndor. Estos soldados alemanes formaron una unidad autónoma bajo mando alemán y a las órdenes directas de Franco. La ayuda alemana tuvo una primera fase que fue un conjunto de armas y pertrechos que eran necesarios para empezar la guerra, que fue hasta noviembre del 36, y a partir de noviembre del 36 se organiza ya una unidad, que es la Legión Cóndor, que combate durante el resto de la guerra. La ayuda consiste básicamente en una serie de técnicos militares, una serie de armamento de primera generación, una parte muy importante, y una ayuda a nivel, digamos, político, un régimen como era el nacionalsocialista en ese momento, uno de los regímenes importantes en Europa, que apoya a uno de los bandos. Las potencias occidentales, que no habían sentido preocupación por la entrada en combate de aviones y carros de combate soviéticos y de las brigadas internacionales, como tampoco por la llegada de aviones italianos, vieron con enorme preocupación el nacimiento de la Legión Cóndor. Pues a la Legión Cóndor vinieron en distintas partidas de personal unos 15.000 alemanes. Esa es la cifra, entre 15 y 18.000, no está clara, no es una cifra definitiva. Por lo visto hay una forma de aproximadamente saber cuántos vinieron por la cantidad de condecoraciones, distintivos. Los alemanes dieron un distintivo a todos los participantes en la guerra civil, en el bando nacional, que era la Cruz de España, la Spanienkreuz. Entonces, aproximadamente, con espadas, que eran los combatientes, y sin espadas, aproximadamente entre 15 y 18.000 combatientes. La colaboración alemana más importante fue la prestada por la Luftwaffe. Los aviones alemanes e italianos dieron la supremacía aérea a los nacionales, lo que resultó determinante para su victoria final. El cañón 8,8 antiaéreo alemán sirvió para luchar contra la aviación roja, pero empleado por primera vez como cañón contracarro, permitió la ruptura del frente y los enormes avances por tierras aragonesas en las ofensivas de Quinto y del río Alfambra. ¡Fuego! Entre las intervenciones más cuestionadas de la Legión Cóndor están los tristes y debatidos sucesos del bombardeo de Guernica. En la actualidad, sabemos con exactitud qué ocurrió el 26 de abril de 1937 en Guernica. Las falsedades por desconocimiento voluntariamente realizadas por escritores como Songworth, Preston o Anthony Beevor han quedado ya evidenciadas. El bombardeo lo realizaron aviones Junker 52, más 3 aviones Saboyas italianos, un Dornier 17 y un Heinkel 111, con bombas explosivas de 50 y 250 kilos, algunas de ellas incendiarias. Se produjeron 3 oleadas de bombardeo entre las 4 y las 6:30 horas de la tarde. Concretamente, el día del bombardeo de Guernica, la Legión Cóndor hace 2 bombardeos. Uno por la mañana a Guernicaiz, que como suena parecido, la gente a veces se equivoca, y por la tarde al de Guernica, y fueron los mismos aviones con las mismas bombas. El bombardeo destruyó un 25% como mucho de casas, de edificios,
y luego eso se extendió hasta el 78. O sea que realmente es verdad que la mayor parte de la destrucción la hizo el fuego. Lo que pasa que, claro, que no la hizo el fuego provocado por los dinamiteros, como se dijo inicialmente. La hizo el fuego al extenderse el fuego provocado por los aviones y que los bomberos de Guernica y de Bilbao no supieron contener, que era difícil.